Vamos a hablar sobre el tema de derecho interno en relación con el derecho internacional. El derecho interno lo vamos a conocer como el derecho estatal de este Estado soberano, aquel cuya validez está limitada al territorio del Estado y que no se encuentra subordinado a ningún orden jurídico superior. El orden jurídico de un Estado está constituido por las normas que, de acuerdo con la norma fundante básica, es decir, la Constitución, sean válidas en el espacio definido como territorio del Estado. En el territorio del Estado tienen vigencia las normas del derecho interno como las normas del derecho internacional. Cada Estado determina la relación que existe entre el derecho internacional y su derecho interno. La doctrina del derecho internacional presenta teorías mediante las cuales se explica el nexo que existe entre el orden jurídico interno y el internacional, y estas pueden ser clasificadas en tres vertientes: la teoría dualista, la monista y la coordinadora. En México, para que sepas, aplica la tesis monista nacionalista. La tesis dualista postula que los dos órdenes jurídicos, el internacional y el interno, son totalmente distintos tanto por su carácter como por su esfera de acción y existen independientemente el uno del otro, es decir, como si fueran dos sistemas jurídicos autónomos cuya relación se limita a entrar en contacto sin que la validez de uno dependa del otro. La teoría dualista afirma que el derecho internacional y el derecho interno son dos ordenamientos jurídicos totalmente separados, independientes y autónomos. Esta, esta concepción postula una total independencia entre los dos órdenes jurídicos, por lo que ninguno de ellos define la validez de otro. Ya la teoría monista parten de considerar que el derecho interno y el internacional se encuentran unificados en un solo sistema jurídico y uno de ellos prevalece sobre el otro. Es por eso que dentro de esta tesis se ha generado una doble vertiente. La monista internacionalista es la que le da primacía al derecho internacional. Establece que el derecho internacional es un orden jurídico jerárquicamente superior al derecho interno, y la monista nacionalista le da primacía al derecho interno del Estado y sostiene que el derecho interno es superior al derecho internacional. La tesis coordinadora o la conciliadora, al igual que la monista, parte de la unificación de los dos órdenes en un solo sistema, con la diferencia de que se considera que las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional son de coordinación y no de subordinación de uno al otro. El derecho mexicano y la relación que tiene con el derecho internacional, primero tenemos que ver la jerarquía del derecho mexicano. Los órdenes jurídicos se forman por un conjunto de normas cuya validez está referida a la norma fundante básica. En el caso del orden jurídico mexicano, su fundamento se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos. En nuestro país, la relación entre derecho nacional y el orden jurídico internacional se ha estudiado siempre como un tema de jerarquía, en donde es necesario establecer la posición jerárquica que ocupa el derecho internacional dentro de nuestro ordenamiento interno, a fin de que comprendamos los casos en que debe de aplicarse. Dentro de la doctrina mexicana, vamos a encontrar diversas interpretaciones sobre este orden jurídico jerárquico. Y por ejemplo, Mario de la Cueva sostiene que el orden jurídico mexicano se ratifica en constitución política, leyes constitucionales y tratados internacionales y derecho federal ordinario y el derecho local, y es el que comúnmente prevalece. De acuerdo a esto que te acabo de comentar, la Constitución obviamente la vamos a encontrar en la cúspide, en el primer lugar, seguida de los tratados internacionales y las leyes constitucionales que cuentan en una misma jerarquía. Respecto al concepto de leyes constitucionales, acá te quisiera yo comentar del artículo 133 constitucional, porque este establece que las leyes que emanen del Congreso también serán la ley suprema de la Unión, y entonces refiere a aquellas leyes que reglamentan y que desarrollan alguna disposición contenida en la Constitución, las cuales son superiores al derecho federal ordinario y al local. Y en el tercer lugar, ubicamos al derecho federal y el local, entre los cuales no existe preeminencia alguna porque se trata de esferas competenciales distintas y que esto lo establece la misma Constitución, esta diferencia. ¿Por qué? Porque de esta forma se establece que el gobierno federal garantiza la autonomía de las entidades federativas en lo que respecta a su régimen interior. Dentro de la doctrina mexicana,
No existe unanimidad al definir el nivel jerárquico que ocupan los distintos ordenamientos que forman parte del derecho mexicano. Este hecho dificulta la posibilidad de que se pueda definir en el lugar en que se ubica el derecho internacional y en el caso concreto los tratados internacionales. Sin embargo, varios teóricos, varios doctrinarios coinciden, y yo me uno a ellos, en considerar que la Constitución se encuentra por encima del resto del orden jurídico. Por lo tanto, la validez del orden jurídico internacional se encontrará sujeta al reconocimiento que le dé la propia Constitución para que el derecho internacional forme parte del orden jurídico de nuestro país. Los tratados pueden ser, para ser normas válidas dentro del territorio mexicano, necesitan ser incorporados al derecho nacional y esto se da a través de la ratificación o de la creación de una norma interna en la que se incorporen sus disposiciones. De este modo, los tratados entran a formar parte de nuestro derecho y por lo tanto debe de formar parte de alguno de los órdenes que integran al Estado mexicano. Pero si partimos de la supremacía constitucional, podamos establecer que el derecho mexicano deberá definir en forma expresa los requisitos de validez bajo los cuales serán aplicables los tratados internacionales dentro de nuestro territorio. En México, como ya te venía comentando, existe una primacía del derecho interno frente al derecho internacional, y esto lo encontramos en el 133 constitucional, el cual señala y dice tal cual a la letra: esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Y además todavía dice, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de los estados. Y aquí, en este artículo, encontramos el principio de supremacía constitucional, que de acuerdo con él, toda norma que pertenece al orden jurídico debe de sujetarse a los ámbitos de validez establecidos por la Constitución. Por lo tanto, toda norma que se pretenda crear y formar parte del orden jurídico mexicano debe de estar de acuerdo con la Constitución. Si reconocemos que el Estado mexicano es un Estado soberano, al interior de este es donde se debe de determinar la validez del orden internacional. De esta forma se explica que sea la Constitución mexicana, que la vamos a entender como la norma fundamental, la que determine los ámbitos y las condiciones bajo las cuales el derecho internacional será considerado como válido dentro del territorio mexicano. El derecho mexicano acepta la aplicación del derecho internacional dentro de su ordenamiento jurídico partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, el artículo 42 constitucional establece que el territorio nacional comprende las aguas de los mares territoriales, las marítimas interiores, en la extensión y términos fijadas por el derecho internacional. O nos podemos ir al artículo 89 o el 76, que facultan al presidente de la República y al Senado para celebrar y aprobar, respectivamente, los tratados internacionales en que el Estado mexicano acuerde con otros estados y con otros organismos internacionales. Y entonces vamos viendo que se reconoce que nuestro ordenamiento reconoce la existencia que debe de haber en la relación derecho internacional y derecho interno. El artículo 133 establece que será parte de la ley fundamental de toda la Unión los tratados celebrados que estén de acuerdo con la Constitución. Por lo tanto, para que un tratado sea parte del derecho nacional, es necesario que sus preceptos no contrarien las normas constitucionales. ¿Qué podemos concluir de esto? Que en nuestro país las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno obedece a la tesis monista nacionalista, porque se trata de un solo orden jurídico. Acá, en cuestión de la jerarquía de los tratados internacionales en el derecho mexicano, había quedado, como te lo comenté con Mario de la Cueva, que incluso también Eduardo García Maínez, que la Constitución, y hay una parte muy bonita, no sé si has visto los comerciales de la Suprema Corte, por ejemplo, ahora tengo un eslogan sobre la Constitución, nada ni nadie. Y esto nos deja claro el principio de supremacía constitucional, que jerárquicamente nada está por encima de la Constitución y que de ahí vienen los tratados internacionales. Pero déjame comentarte que una última tesis de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció algo muy interesante y dice que cuando los tratados internacionales versen
o sean materia de derechos humanos, están a la par de la Constitución, no por encima, pero sí le dan esa supremacía, porque estamos hablando de los derechos humanos, que es base fundamental de todo Estado de Derecho. Y entonces, aquí en esta cuestión, si nos ubicamos en una pirámide y en la cúspide tenemos a la Constitución, esta cúspide comparte con el Tratado Internacional cuando hable sobre derechos humanos, y aquí se le va a llamar lo que en la doctrina conocemos como un parámetro constitucional. Y ojo, porque todavía dice la tesis, y si la Constitución no reconoce a este derecho humano reconocido en el Tratado Internacional, se aplican las normas del jus cogens y ese tratado es válido. Y además, el Estado mexicano tiene la obligación de agregarlo a su texto constitucional.